Estoy grabando si no me equivoco ya. Ahora sí. Hoy vamos a hablar sobre epilepsia, cefalea y la enfermedad cerebrovascular. Son tres temas muy grandes, así que he tratado de resumirlos en unas pocas diapos, ya que como verán, la información que le dan es un montón, pero hay que siempre coger lo más importante. Vamos a empezar primero con epilepsia. Vamos a seguir en ese orden, ¿ya? Cuando hablamos sobre epilepsia hay que diferenciar que hay algo que se llama epilepsia y algo que se llama convulsión. Es diferente de lo que es un estado de mal epiléptico, una crisis convulsiva, son términos que a veces usamos indiscriminadamente, pero no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque la epilepsia es un trastorno del cerebro que se caracteriza por una predisposición duradera a ataques epilépticos, es decir, es un trastorno que engloba diferentes etiologías y por lo cual el cerebro tiene ataques epilépticos. Es un estado de predisposición duradera a ataques epilépticos recurrentes. Esto quiere decir que tiene diferentes causas, pero se caracteriza todos por lo mismo, tienes ataques epilépticos. Una convulsión es otra cosa, una convulsión es una expresión clínica de descargas anormales, excesivas y sincrónicas de neuronas. Actividad paroxística normal es intermitente y generalmente limitada. O sea, cuando nosotros vemos una persona, lo más común, no hemos visto quizás a alguien convulsionar, hemos visto a alguien en el piso que tiene estas contracciones tónico-clónicas generalizadas, lo que decimos, ¿tiene epilepsia? No, no tiene epilepsia, es una convulsión. Este episodio único clínico en el cual vemos esta descarga normal excesiva que nos parece eh, quizás algo tosca, esa es la convulsión. Ahora, cuando tú tienes epilepsia, lo que le digo, ¿no? La epilepsia no solamente implica una causa, es decir, tiene diferentes causas. Vamos a ver que hay epilepsias que tienen un inicio en la infancia, que tienen una causa determinada y pertenecen a un grupo grande de síndromes, y hay otras epilepsias que son, que se clasifican de otra manera. Las convulsiones entonces solamente van a ser el episodio aislado. Vamos a ver además de que cuando hablamos sobre estado epiléptico, hay unos criterios para decir que una persona está en un estado epiléptico y hay unos criterios para ver cómo es el manejo en cada caso. Entonces, ya que vamos a ver la epilepsia, vamos a ir por partes, ¿no? Primero es el tipo de convulsión. Ya les dije, ¿no? Una convulsión es un ataque paroxístico que es anormal, que es intermitente, es autolimitado y hay que diferenciar entre un ataque paroxístico o un ataque epiléptico. Luego tenemos el tipo de ataque. Se va a clasificar según la manifestación inicial. El problema es que a veces el paciente no sabe cómo inició la convulsión. Por ejemplo, a veces dicen que no se recuerdan, que nadie los vio, no tenían nadie cerca, entonces no sabemos cómo inició la convulsión. Entonces a ese tipo le llamamos la desconocida. Pero también hay otra que es generalizada, focal y la desconocida que les mencioné. La generalizada se puede subdividir a su vez en motor o no motor y la focal este, se subdivide según el nivel de conciencia, si el paciente estaba consciente, si tenía la conciencia alterada o si perdió la conciencia, o si no, como le digo, conciencia desconocida, cuando el paciente no sabe, no se acuerda, no había nadie que lo viera en ese momento. Y también la podemos clasificar la convulsión focal como motora o no motora. La generalizada implica que hay varios puntos de focos que causan una convulsión, en cambio la focal es un solo foco. Ahorita vamos a hacer una imagen. Creo que acá se ve bien, ya. Mira, en esta convulsión generalizada es esto, ¿ves? Vemos varios foquitos que van a causar manifestaciones diferentes, ¿no? Porque hay varios focos. En cambio, la que es focal, local, es un solo foquito que me va a causar la convulsión. Entonces tenemos epilepsia según el tipo de convulsión. ¿Cómo podemos clasificar la epilepsia? Si tú tienes una convulsión, o sea, esta manifestación clínica, tú puedes tener diferentes tipos de epilepsia. Tienes epilepsia que son generalizadas, focales, generalizada y focal, y la desconocida. La epilepsia generalizada se da cuando, como les digo, el punto, el origen epileptógeno está en algún punto interno e involucra rápidamente varias redes distribuidas bilateralmente, o sea, va de aquí para allá, de aquí para allá, todo esto. Sin embargo, no necesariamente van a incluir toda la corteza y pueden ser asimétricas, también es verdad. Y luego tenemos las focales, pueden surgir de estructuras corticales o de la neocorteza, o sea, es un solo sitio. Luego tenemos las epilepsias generalizadas y focales. Tienen convulsiones tanto generalizadas como focales. Es una combinación de las dos, como una mixta. Y luego tiene la desconocida. No puede determinar si es que el inicio ha sido focal o localizado, entonces le dice que es una desconocida. Tienes el síndrome de epilepsia, como les digo. El síndrome de la epilepsia abarca un conjunto de características clínicas, signos y síntomas que juntos definen un trastorno convulsivo clínico distintivo reconocible. Hay síndromes de epilepsia que inician en la infancia, por ejemplo el síndrome de West, son síndromes que no solamente abarcan las crisis convulsivas, sino que también abarcan un gran globo de signos y síntomas que juntos hacen un síndrome. ¿De qué va a depender todo esto? De la edad de inicio, no es lo mismo un niño que inicie con epilepsias, como les digo, a que lo haga un adulto. En los niños hay que buscar una causa que englobe todo. Son síndromes infantiles, que creo que en su clase lo van a detallar más a fondo. Van a hablar sobre el síndrome de West, van a hablar sobre el síndrome de Gout.
tienes tipo de convulsiones, ya le hablamos, ¿no? Convulsiones generalizadas, son focales, son desconocidas. Tienes características del electroencefalograma, que también nos va a ayudar bastante a saber si es focal, si es generalizada. La etiología, las causas y las comorbilidades asociadas. Hay otra clasificación, que es la del ILAE, en el 2017, en la cual te dice que tiene 6 causas, hay 6 clasificaciones de los que viene a ser la epilepsia. Te dicen, hay una epilepsia genética, hay una estructural, una metabólica, una inmune, una infecciosa y una desconocida. La genética sería justamente lo que les digo de los síndromes infantiles. La estructural es cuando es congénito adquirida. Por ejemplo, te dicen en la congénica puede ser una displasia cortical. En la adquirida, un SB que como secuela te causa un foco eliptogénico. Son causas adquiridas. Tienes causas metabólicas, tienes causas inmunes, tienes causas infecciosas como el VIH, la neurocisticercosis, la malaria, la tuberculosis, ya lo vimos la otra vez, que algunos de ellos pueden causar epilepsia, y tienes una causa desconocida, ¿no? Como en todo. Cuando ya descartas el resto, recién le das a la desconocida. ¿Cómo tú puedes decir que una persona tiene epilepsia? Por ejemplo, le voy a poner un caso. A veces ha llegado en emergencia un paciente que ha venido borracho, que lleva desde las 5 de la tarde bebiendo y dicen, yo vengo porque he tenido epilepsia, me ha dado una epilepsia. Y tú le dices, ¿cómo le da una epilepsia, señor? Sí, yo he estado como convulsionándome en el piso, mi cuerpo se movía, yo no podía controlarlo y su amigo te dice, sí, él estaba bebiendo y de pronto se cayó. Y tú le dices, pero eso no es epilepsia, eso es una convulsión. Y las convulsiones tienen causas, como ya les dije, no pueden ser crisis aisladas, pueden ser episodios aislados que tienen una causa lógica, ¿no? En este caso, un paciente borracho, lo más probable es que haya tenido una crisis aislada por alcohol. Los niños tienen convulsiones febriles, ¿por qué? Por la fiebre. Entonces, ¿cuándo tú puedes decir que estamos hablando de epilepsia como tal? Al menos 2 convulsiones no provocadas, como les digo, que no haya sido provocado por el alcohol, que no haya sido provocado por fármacos, que no haya sido provocado por fiebre, o reflejas que ocurren con más de 24 horas de diferencia. Las convulsiones reflejas son convulsiones provocadas por estímulos. Ah, ya, te dicen que no se ha provocado, o sea, que hay personas que cuando uno les pone la luz, cuando hay destellos de luz o hay o cuando tienen ciertas emociones muy fuertes pueden llegar a tener una convulsión, ¿no? Y te dicen, no, son 2 convulsiones que no son provocadas ni reflejas y que ocurren con más de 2 horas de diferencia. Quédense con eso nomás. Ocurren con más de 24 horas de diferencia. O sea, si tú tienes una persona que de la nada, no tengo ninguna causa provocada ni refleja, hoy día tuvo una convulsión y luego pasado mañana tiene otra convulsión y tú no le encuentras una causa provocada o refleja, entonces tú puedes pensar que estamos hablando de una epilepsia. Y luego te dicen una convulsión no provocada o refleja y una probabilidad de convulsionar similar al riesgo general de recurrencia después de 2 convulsiones no provocadas que ocurran durante los próximos 10 años. Esto puede ser el caso de lesiones estructurales remotas como un accidente cerebrovascular, una infección, etc. Ya. Por ejemplo, cuando yo les dije, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular que ya ha tenido un episodio de SB y le ha quedado como secuela un foco eliptogénico, tú puedes decir, esa persona tiene epilepsia, sí. ¿Por qué? Porque ha tenido una convulsión no provocada y tú sabes que en el futuro esa persona va a tener otras convulsiones, porque ese foco eliptogénico que le ha causado el SB no se va a solucionar, tú no lo puedes operar, bueno, sí se puede operar a veces, pero en el momento no lo vas a operar, no le vas a dar ninguna medicina que le va a hacer, entonces tú dices, este paciente. Perdón, chicos, a veces mi internet se trulea. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, se Sí, escucha se bien. escucha. Sí. Ya, ok. Entonces, como le decía, una convulsión, tú puedes también decir que esa persona tiene epilepsia cuando tú ya tuvo una convulsión y tú dices, este paciente tiene mucha chance a que en el futuro tenga otras convulsiones. Tú puedes decir eso también cuando tienes pacientes como te ponen acá, cuando han tenido un accidente cerebrovascular, cuando han tenido una infección en el sistema nervioso central, ciertos tipos de lesión cerebral traumática, cuando tú sabes que no han quedado bien y que tienen focos eliptogénicos, entonces tú dices, ese paciente así no lo haya hecho ahorita o ha hecho una sola vez, igual puede tener la probabilidad de hacer más y puedes decir que tiene epilepsia. Entonces, vamos a simplificar un poco. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento varía mucho dependiendo de qué tipo de crisis tienes. Cuando yo les hablé sobre
si puede ser generalizada, si puede ser focal, si puede ser de causa desconocida, es porque los tratamientos se dividen en eso, cada uno tiene su mecanismo de acción, si lo van a ver en fármaco, pero lo que importa en negro es cómo tú puedes tratarla. Si pertenece a un síndrome como tal, si tiene, no importa eso, no les voy a explicar eso porque es como llamada especialidad. Lo que hay que saber es que cuando tú tienes una crisis que es generalizada y focal, tú le puedes dar, por ejemplo, fenitoína, y de hecho es el fármaco de primera elección. En cambio, cuando tú tienes crisis focales, te dan carbamazepina. Entonces, por ejemplo, si te ponen en un caso clínico, paciente que viene, que refiere haber tenido una convulsión y ya tiene el antecedente de epilepsia diagnosticada y sus convulsiones son de tipo generalizadas, motoras, tónico-clónicas. ¿Qué medicamento le puedes dar? Cuando son crisis generalizadas, sobre todo el primer fármaco de elección de la fenitoína. En cambio, cuando las crisis son focales, el fármaco de elección es la carbamazepina. Ahora, obviamente hay como que ciertos salvedades, ¿no? La fenitoína no se le puede dar a los niños, eso es algo que tener en cuenta, y no le puede dar a las mujeres embarazadas porque es teratogénico. La carbamazepina tampoco se la puede dar a las embarazadas porque es teratogénico, y tienes, por ejemplo, tienes un tipo de crisis que son las de ausencia. Cuando yo les dije que las generalizadas se podían clasificar en motor y no motor, las motoras las que son escandalosas, las generalizadas no motoras, son las crisis de ausencia. Es cuando una persona es como que está hablando contigo todo, y se queda así quieto, tú piensas que se ha ido, como que se ha desconectado del medio. Tú le dices, oye, oye, ¿qué pasa? Y esa persona no responde, no está convulsionando así como grotescamente con las contracciones musculares, no le está pasando eso, pero esa persona se ha desconectado del medio. Esa es una epilepsia de ausencia, es una generalizada no motora. Y para estas, la crisis de ausencia, lo que se recomienda es el ácido valproico. La salvedad es que igual es teratogénico, ¿no? La mayoría de estas drogas de primera línea son teratogénicos, no se pueden usar en niños. Y ya en su clase le van a explicar más cómo funciona cada una, si bloquea la bomba de calcio, lo que sea que haga. Ya lo van a ver, pero lo importante es que se queden con eso. Cuando le den una crisis generalizada, fenitoína, crisis focal, carbamazepina, y si es de ausencia, o sea, un tipo generalizada no motora, ácido valproico. Ya, ahora como les dije, hay otras definiciones. Por ejemplo, tienes la epilepsia farmacoresistente, el estado de mal epiléptico y una definición operativa, ¿no? La epilepsia farmacoresistente es cuando tienes un paciente que tiene la epilepsia diagnosticada y tú dices, ok, mi paciente tiene una epilepsia de tipo generalizada motora. ¿Qué le doy? Fenitoína. ¿Qué pasa? No funcionó con la fenitoína, le cambio el medicamento. Y ya voy 2 esquemas de tratamiento en monoterapia, politerapia, y mi paciente no puede controlar las crisis, sigue teniendo crisis convulsivas. Esta es una persona que tiene una epilepsia farmacoresistente. ¿Qué cosa es el estado del mal epiléptico? Es cuando tú tienes una crisis generalizada o una crisis recurrente donde no has recuperado la conciencia, eh, entre ellas por más de 30 minutos. O sea, por ejemplo, he tenido una crisis a las 5 de la tarde. Y entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde he tenido otra, pero entre las 5 y las 6 no he recuperado la conciencia, el paciente no se ha despertado. Se prolongan por más de 30 minutos. Mira lo que te pone acá. Y acuérdense, no hay recuperación de la conciencia. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, pucha, pero no voy a esperar que el paciente esté 30 minutos convulsionando sin recuperar la conciencia para decir que está en un estado de mal epiléptico. Es verdad, su cerebro se va a zancochar mientras que se convulsiona. No puedes esperar eso, no es algo práctico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te ponen una definición que te dice, ok, en la práctica clínica, si tú estás sospechando un mal epiléptico, puedes considerarlo a partir de los 5 minutos. O sea, no es necesario que el paciente tenga 30 minutos convulsionándose sin recuperación de la conciencia y todo eso para que tú digas que estás ante un estado de mal epiléptico. Puedes considerarlo cuando una crisis convulsiva generalizada es mayor de 5 minutos de duración con igual recuperación incompleta de la conciencia, no recupera la conciencia. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estos estados de males epilépticos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, cuando llegue un paciente y tú digas, ok, este paciente está convulsionando, doctor, doctora, ¿qué va a hacer? Tú te vas a preguntar primero. El tratamiento precoz, del estado epiléptico precoz, es con benzodiazepinas. Está midazolam, está diazepam. Acá en el Perú, si no me equivoco, solamente usamos diazepam. Es el tratamiento de primera línea. Ahora, ¿qué pasa? Si han pasado de 5 minutos a 30 minutos y el estado epiléptico está establecido, o sea, tú dices, ya, tiene más de 5 minutos, esta es mi definición práctica, ¿no? Yo sé que está en un estado mal epiléptico.
Ha pasado 30 minutos. Ok, este estado epiléptico está establecido. Oficialmente cumple mis requisitos de los 30 minutos. ¿Qué cosa le puedo aplicar? Le puedes aplicar fenitoína, le puedes poner fenobarbital, ácido valproico. Y cuando ya supera los 60 a 120 minutos, tú hablas que es refractario. O sea, tú le estás dando, mira, le has dado benzodiazepina, le has dado fenitoína, le has dado fenobarbital, ácido valproico, y no responde. Es refractario al tratamiento. ¿A qué pasas? Pasas a la anestesia, pero eso no lo hacemos nosotros generalmente. Tú les puedes aplicar anestesia para que este paciente deje de convulsionar, porque como les digo, mientras que tú estés convulsionando, tu cerebro sigue dañándose. Y luego tienes el que dura más de 24 horas, es un estado epiléptico súper refractario, a la cual ya, si los anestésicos no funcionan, tienen que aplicar otras medidas. Y eso era todo por la clase de epilepsia. Como ven, lo he tratado de establecer en las definiciones, porque es algo que les pueden preguntar cuándo hablamos de epilepsia, cuándo hablamos de una crisis convulsiva, cuándo, a partir de cuándo hablamos de un estado de mal epiléptico. Son preguntas muy clásicas porque mucha gente confunde que piensa que epilepsia y convulsión es lo mismo, no es lo mismo. Igual la clase de cefalea también he tratado de resumirla bastante. Mira, voy a ponerlo acá ya. La cefalea tiene causas. Tiene causas primarias y tiene causas secundarias. ¿Cuáles son causas secundarias, por ejemplo? Un tumor cerebral te puede causar cefalea. Otra causa secundaria, infecciones, claro, infecciones, hemos hablado la semana pasada, ¿no? Que cursan sobre todo con cefalea. Las infecciones son una causa secundaria. ¿Y cuáles son las primarias? Las principales primarias son migraña, tipo tensional y la cefalea en racimo, o lo dicen las trigeminales. Las cefaleas primarias tienen una característica, y como les digo, son primarias, o sea, son causados no por otra cosa, o sea, no es un SB, no es una infección, no es una meningitis, no es un tumor cerebral, no es nada de eso. Son causas que tú vas a ver que tienen, perdón, que no tienen una causa establecida. Ahora, ¿cuál es la característica? Cada una va a tener diferencias en cuanto a la ubicación, de características, apariencia del paciente, duración y los síntomas que se asocian. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la confusión, ¿no? ¿Cuándo es una migraña? ¿Cuándo es una cefalea tensional? Porque todo el mundo dice, yo puedo tener migraña. No todos tienen migraña, todos podemos tener una cefalea tensional. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Las migrañas son unilaterales. Es verdad, pueden ser bilaterales, sí, pero en menor proporción. La mayoría, miren, del 60 al 70%, la gran mayoría son unilaterales, o sea, te van a dar de un solo lado de la cara. En adultos, en cambio, en los niños y adolescentes, es al revés, en los niños y adolescentes las migrañas, perdón, son bilaterales. Pero en adultos, que es lo que te van a preguntar, te van a decir paciente que viene con dolor en mi cara derecha. Ya dices, ok, primer punto, es unilateral. En cambio, las tensionales son bilaterales, bilaterales. En cambio, las que son en cefalea de racimo siempre va a ser unilateral. Ya no hay ese porcentaje unilateral 70% y el resto bifrontal o global. No. Siempre una cefalea en racimo es unilateral y comienza en el ojo o en la sien. Ahora, ¿cuáles son las características de cada una? Vamos a ver. Tienes acá la migraña. Tiene un comienzo gradual, un patrón creciendo, o sea, el dolor va a ir de intensidad, por ejemplo, 3 de 5 a 4 de 5, 5 de 5. Pulsante, acuérdense, pulsante. Intensidad moderada, severa, agravada con la actividad. Este pacientito no puede hacer sus cosas, o sea, no es como una cefalea tensional. Una cefalea tensional, el dolor, el grado de dolor es leve a moderado. La migraña es de moderado a severo. El paciente con migraña no puede realizar sus actividades, no puede pararse y irse a trabajar y sentarse en una oficina y ver la computadora y ponerse a chambear todo el día. No puede hacer eso. Es limitante. La migraña es limitante, acuérdense. La de tipo tensional te dice, tiene presión o tirantes que aumenta y disminuye. La otra era pulsante. Este tipo tensional es intermitente. Viene, va, a veces empeora, a veces no. Así es. Y la cefalea en racimo, acuérdense, es un dolor que comienza rápidamente y alcanza el creciendo en minutos. El dolor es profundo, continuo, insoportable y de calidad explosiva. El paciente te va a decir que es el peor dolor de cabeza de su vida. ¿Por qué te va a decir eso? Porque es un dolor muy abrupto que va de poquito a mucho, gran intensidad en poco tiempo. Es insoportable, es como si la cabeza te estallara y te va a decir, como les digo, es el peor dolor de cabeza de toda mi vida. Nunca me ha dolido la cabeza así.
Apariencia del paciente. En la migraña, el paciente prefiere estar descansando en una habitación oscura y tranquila. Como les dije, la migraña es limitante, o sea, la persona no puede ponerse a trabajar, no puede salir a caminar, no, quiere estar encerrado en su cuarto con la luz apagada. ¿Por qué? Porque la mayoría de síntomas asociados son, por ejemplo, náusea, vómito, fotofobia, por eso apagan la luz, fonofobia, no quieren ningún ruido, nada que me moleste. Pueden tener el aura, que es generalmente visual, que es como la lucecita blancas que ves, pero puede involucrar sentidos y causar deficiencias motoras o del habla. El tipo tensional, el paciente puede permanecer activo o puede necesitar descansar. O sea, que un paciente que dice, sí, como que me molesta, pero yo sigo trabajando. A mí me molesta, pero igual voy a clase porque no tiene que hacer las cosas, pues, ¿no? En cambio, el de migraña no, el de migraña va a decir, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a clase, no puedo porque me duele mucho. Y luego la cefalea en racimo, el paciente permanece activo. La duración. La duración va a variar mucho porque la migraña puede ir de 4 a 72 horas, pero la tensional puede durar de 30 minutos hasta 7 días, o sea, y la cefalea de racimo de 15 minutos a 3 horas. Como le digo, los síntomas asociados a la migraña, fotofobia, fonofobia, aura, problemas visuales que limitan, nuevamente les digo, limitan la actividad del paciente. El paciente no puede hablar por teléfono porque le molestan los sonidos, no puede salir a tomar el sol porque le molesta la luz, prefiere estar en su cuarto echado boca abajo con la luz apagada y que nadie lo mire, nadie lo toque, nadie le hable. En cambio, en el tipo tensional no hay ningún síntoma asociado. Cuando ya hay un síntoma, tengo náuseas, ya no es tensional, automáticamente ya deja de ser tensional. Cefalea racimo, lagrimeo ipsilateral, enrojecimiento del ojo, congestión nasal, tinorrea, palidez, transpiración, síndrome de Horner, inquietud, agitación, síntomas neurológicos focales raros y sensibilidad al alcohol. Todo eso se puede hacer una cefalea en racimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa le doy? Y acá vamos a dividir el tratamiento en dos. Tenemos un tratamiento abortivo y un tratamiento preventivo. Un tratamiento abortivo se refiere a un tratamiento de emergencia, un tratamiento de rescate. ¿Qué le voy a dar ahorita a mi paciente para que no le duela ahorita la cabeza? Y el preventivo, lo contrario, el preventivo es qué le voy a dar a mi paciente para que no le duele la cabeza mañana, pasado mañana, el mes que viene. ¿Entienden? En la migraña, los abortivos incluyen los AINES, los analgésicos combinados, medicamentos antieméticos y corticosteroides. ¿Por qué le dije que son varios, no? Son varios porque, por ejemplo, si tienen náuseas y vómitos, tú le puedes dar un antiemético. Tienen AINES, le puedes dar cualquier AINES. Ideal sería que sean los más potentes, cosa que el dolor que va de moderado a severo pase de leve a moderado, aunque sea. En el tipo tensional también, de primera elección, los AINES. Y en la cefalea de racino, los triptanos, como el silmetriptán, creo que se llama. Todo lo que sean triptanos que se inyectan de vía subcutánea. Y luego tenés en la migraña, ¿cuál es lo preventivo? Lo preventivo incluye los beta bloqueantes. Actualmente el que era de recomendación es el propanolol, pero si no tienes propanolol, le puede dar la betalol, le puede dar atenolol. En cambio, en el tipo tensional, los preventivos van a ser los antidepresivos tricíclicos, como cuál, como la amitriptilina, que es la de primera línea. Y luego, en los cefaleas racimos, tienes que los preventivos son los esteroides como la prednisolona. Acuérdense mucho de esto. ¿Por qué le damos antidepresivos tricíclicos a los tipos de... Acuérdense, si yo me acordaba así, ¿no? Cuando yo estoy muy estresada me siento triste. ¿Y qué cosa le das a alguien que está triste? Un antidepresivo. Yo me ayudaba así para acordarme cuál era de prevención, pero acuérdense, los abortivos es una cosa y los preventivos son otra cosa. Abortivos para migraña tensional, AINES. En la migraña, si tiene otros síntomas asociados, también le da sintomático. Van a vomitar un antiemético. Listo. En abortivos solamente AINES para tensional. ¿Por qué? Porque generalmente no tiene síntomas asociados. Así que le voy a dar su AINE nomás y con eso se va a poner bien. Y con la cefalea en racimo, los abortivos son los triptanos. Acuérdense. Ahora, ¿cómo vamos a tratar una cefalea en urgencia? Vamos a preguntarnos. La edad del paciente es muy importante porque a un joven de 20 años no vas a pensar que tiene un SB. No vas a pensar que tiene un tumor cerebral que le causa el dolor de cabeza, ¿no? No hay que pensar esas cosas, hay que ver. ¿Tienes un paciente en cefalea, en urgencias? ¿Tiene más de 50 años? Sí. ¿Tiene BCG aumentada? Podemos pensar en una arteritis temporal. No tiene BCG aumentada, le vamos a preguntar. Factor de riesgo, edad mayor a 50 años, se considera una de las red flags para las cefaleas. Tienes una TC. Si es normal, solicito punción lumbar. Si es anormal, ya tengo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay cefaleas, por ejemplo, que son causadas por infecciones y hay otras que no son causadas por infecciones. ¿Cómo lo podemos ver? En la punción lumbar. Ahora, si está normal, probable cefalea primaria. ¿Cuáles eran las primarias? Eran migraña, tensional y racimo. Luego tenemos acá. Edad de 50 años, no, es una persona adulta. Adulta joven. ¿Tiene criterios de alarma?
Si sí tiene criterio de alarma, por ejemplo, un dolor que no mejora con fármacos, un dolor que va empeorando en poco tiempo, un dolor eh, que es en estallido, lo que te digo de eh, cefaleas que son que van de intensidad muy variable y que en poco tiempo se han vuelto muy feas, sí, criterio de alarma. Eso lo van a ver en sus seminarios seguramente. Que le pide una tomografía. Y sí, el mismo proceso. Si está normal, tengo un diagnóstico. Si no está normal, le puedo ir a una punción lumbar y continúa así. Si no tiene criterio de alarma, considero entonces automáticamente que es una cefalea de tipo primaria. ¿Cuáles eran las tipo primaria? Migraña tensional, racimos. Para cada uno hay un tratamiento abortivo. Y eso es con el abortivo, es donde vamos a empezar. Porque para una cefalea en urgencias no le vamos a dar tratamiento preventivo. Está ahorita en una crisis de cefalea. Y vamos a considerar todos los medicamentos que hemos mencionado aquí abortivos. Ese ha sido como el resumen de lo que viene a ser las cefaleas. He tratado de, como les digo, no hacerlo tan grande porque no quiero que se confundan mucho. Lo ideal es que ustedes como que sí diferencien cada una y sepan cuál es el tratamiento y manejo para cada una. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular puede dividirse en dos grandes grupos, ¿no? Ustedes han escuchado fijo, los ictus isquémicos y los ictus hemorrágicos. A los ictus isquémicos normalmente le dicen, ya está muy común que le digan así, infarto. En cambio, el ictus hemorrágico le dicen derrame. Tiene lógica, ¿no? Tienes un infarto, es un área isquémica, un derrame de sangre, un ictus hemorrágico. Pero, ¿qué cosas son? Pertenecen o engloban el gran grupo de enfermedades cerebrovasculares. Pero el ictus isquémicos ocurre cuando hay un bloqueo del flujo de sangre arterial cerebral, ya sea por trombo, émbolo, permanente o transitorio, provocando un déficit o cese de aporte de oxígeno y nutrientes a la zona irrigada por dicho vaso comprometido. Vamos a ver más adelante, a veces puede ser un ictus transitorio, se le dicen accidentes isquémicos transitorios, tienen un tiempo de duración, o puede ser permanente. El punto aquí es que te va a causar lo mismo, déficit o cese del aporte de oxígeno y nutrientes a una zona del cerebro irrigada por dicho vaso comprometido. O sea, tienes la arteria cerebral anterior, se obstruye, toda la zona que irrigue la arteria cerebral anterior va a verse afectada. Vamos a ver luego la definición de zona de penumbra, cuál es el core. Y luego tiene lo contrario, tienes el ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico es una rotura de un vaso sanguíneo que produce un cuadro hemorrágico intracraniano, pudiendo ser intraparenquimal o extraparenquimal. Vamos a ver también eso más adelante. Cuando decimos que es intraparenquimal, o sea, que afecta el parénquima, el encéfalo como tal, y cuando decimos que es extraparenquimal, no todas las hemorragias afectan, como vemos en la imagen, el cerebro, así como tal. A veces las hemorragias pueden estar afuera y comprimen el cerebro porque hacen un efecto de masa. ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? Primero, el stroke es una de las principales causas de muerte en el mundo entero y por eso es muy importante evitarlo y cuando ya está puesto, diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque aparte de que de una de las principales causas de muerte en el mundo entero, también es una causa de discapacidad. Cuando nosotros hemos visto un paciente que tiene una marcha un poquito claudicante, que se tambalea, que tiene la rigidez, y vemos si tiene una hemiparesia del lado derecho del cuerpo. Pasa muchas veces. Es una causa importante de discapacidad. En el Perú es la segunda causa de mortalidad y de discapacidades, como les decía. Y es mayor en hombres y evidentemente el riesgo aumenta con la edad. Como les digo, en un paciente que viene, si yo me voy ahorita a emergencias, no vas a pensar al toque que tengo un SB por un tema de edad. A partir de los 40 años puedes considerar que las mujeres y los hombres tienen mayor riesgo a tener un SB de tipo isquémico o hemorrágico, dependiendo del factor de riesgo que tenga cada uno. Ahora, para el ictus isquémico como tal, vamos a dividirlo, ¿no? Primero vamos a hablar de ictus isquémico y luego vamos a hablar del hemorrágico. Para el ictus isquémico, los factores de riesgo van, edad, como les dije, a partir de los 40 años, varones, heredabilidad, presión alta, es un punto muy importante, presión alta, y si le preguntan cuál es el principal factor de riesgo para un ictus isquémico, presión arterial alta. ¿Cuánto? Mayor de 160-90, que se define, ¿no?, como una hipertensión. Sedentarismo, la ausencia de actividad, el estrés, el tabaquismo, la depresión, la diabetes, todos ellos factores de riesgo. Algunos modificables
como el tabaquismo, como la diabetes, como el estrés, sedentarismo, y otros no modificables como la edad, ser varón, la heredabilidad. Vamos a ver la clasificación de TOWS. La clasificación de TOWS es la clasificación que se utiliza solamente para los sitios isquémicos, ojo. Ahora, tienes causas, tienes aterosclerosis y grandes arterias. Ustedes saben, ¿no? Que las placas ateroscleróticas son como que las arterias son como un tubito. Y cuando ese tubito tiene capas y capas de grasa, que se pone dura esa grasa, son placas de aterosclerosis. ¿Y qué pasa? El flujo de sangre quiere siempre luchar contra eso, ¿no? Siempre dice como que sí, sí va a entrar. Pero ¿qué pasa cuando ese huequito del tubito, que es la arteria, se hace más chico porque alrededor tiene una capa grande de placas ateroscleróticas? El flujo de sangre no va a poder pasar y va a llegar a un punto en el cual se va a hacer tan chiquito que el flujo simplemente va a cesar. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener un infarto. Hay causas cardioembólicas. Las cardioembólicas o los émbolos son coágulos que se han desprendido. Nacen del corazón, cardioembólicas, nacen del corazón y viajan como un émbolo, como un globito, y se instauran en un determinado sitio, que son las arterias cerebrales, y causan en ese sitio un infarto cerebral. Tenemos oclusión de pequeño vaso de otra etiología determinada o de otra etiología indeterminada. Eso me lo pusieron en un examen. Te ponían paciente, con antecedentes de fibrilación auricular y diabetes, hipertensión y dislipidemia de hace varios años, no corregida. ¿Cuál crees que, según la clasificación TOWS, es la causa? Y la era indeterminada, ¿por qué? Porque hay más de dos etiologías importantes. El, por un lado, en el caso que les digo, el cardioembolismo, y por otro, que es la fibrilación, y por el otro lado, el antecedente de diabetes, hipertensión y dislipidemias que te puede llevar a pensar que la causa es aterosclerótica. Entonces tienes causas que son indeterminadas porque tienes más de una causa potencial. Tienes evaluación negativa sin etiologías potenciales o una evaluación incompleta que también a veces se da. Ahora vamos a ver lo que es la zona de penumbra. Lo que les dije, ¿no? Cuando tú tienes un infarto, vamos a imaginar que es el cerebro ya. Yo tengo un infarto aquí. Este puntito que estoy haciendo es el más negrito porque es la zona más afectada, donde no hay oxígeno, se ha muerto el tejido, es el core. Acuérdense, el core es como el corazoncito del infarto, el puntito, el epicentro del infarto. Alrededor, que sería lo azulito, es una zona de penumbra. La zona de penumbra significa que en ese sitio todavía hay viable, o sea, todavía está vivo, pero tiene una oligoemia, o sea, en ese lado hay menos flujo sanguíneo del que debería haber, pero todavía hay. Significa que esa zona de penumbra es la que nosotros buscamos salvar, porque yo no voy a buscar salvar el core ya está muerto, el core está ya ahí donde ha empezado el infarto, evidentemente es tejido muerto. ¿Qué puedo hacer? Evitar que se expanda, evitar que la zona de penumbra pase a ser una zona de infarto establecido. Y eso es lo que busca sobre todo el tratamiento, porque ya el infarto está hecho, hay que buscar que no se expanda. Y vamos a hablar también, otra definición cuando hablamos sobre ictus isquémicos, es los accidentes isquémicos transitorios. Son episodios breves con disminución o disfunción neurológica, con síntomas que duran, acuérdense, menos de una hora. Desaparecen los síntomas y no hay lesión en resonancia magnética. Es un paciente que viene con toda la clínica. Tiene una hemiparesia al lado derecho, una heminopsia de derecha y el ojo mira al lado izquierdo. Tú dices, ah, ya es un infarto. Hay que sacarle todos sus exámenes. Pasa una hora, hora y media, 2 horas, el paciente como nuevo, no tiene nada. Y tú ves en imágenes, buscas en tomografía, es un poco difícil porque en las primeras horas no se va a ver, pero en resonancia en las primeras horas, o sea, la resonancia tú puedes ver más precoz los infartos incluso que el de la tomografía. Y ves, en la resonancia no hay infarto, no hay ninguna zona de lesión, pero ha tenido los síntomas, o sea, sí ha habido un infarto, solamente que ha sido transitorio. Ahora viene los ictus isquémicos, ¿cómo vamos a ver la clínica? Se hizo como estos dibujitos con la mnemotecnia FAST para que la gente sepa de forma fácil y rápida cómo es que puedes identificar un infarto sin ser médico ni siquiera, simplemente con estas siglas. Tienes F de face, A de arm, S de speech y T de time. Tienes acá. El paciente, es lo típico, ¿no? Tenemos un pacientito que se le empieza a caer así como si fuera
un chicle, la mitad de la cara se le empieza a caer. Tiene la persona una mirada asimétrica, se le ve que la cara está a un lado mal, ya, face. Arm. No puede mover el brazo, si tienes una debilidad del brazo del mismo lado que ha sido lo de la cara. El paciente hace ruidos que no son palabras porque no puede articular bien, speech. Y time es tiempo de llamar al 911, o sea, llamar a emergencia. Cuando ya tiene estos síntomas es porque el paciente evidentemente está sufriendo un SB. ¿Cuál es el problema? Que el FA solamente veía la zona de la arteria cerebral anterior, no, perdón, o sea, veía todo lo que era mejor dicho, la circulación anterior. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la clínica es como de un infarto en toda la circulación anterior que sería la carotidia, o sea, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Falta la parte posterior. Entonces, ¿qué cosa le agregaron? Le agregaron el BFAS y le agregaron balance y los ojos. El paciente puede mantenerse de pie sin tambalearse o los ojos. Y cuando ya le agregaron el B, esto ya era más, los síntomas que te quería mostrar correspondían más a la circulación posterior. Entonces, si bien el FAS era bueno para identificar infartos, solamente identificaba los infartos de la circulación anterior. Y con el BFAS ya podemos tener ambos, ¿no? El FAS de la circulación anterior y el B de la circulación posterior. Ahora vamos a ver el cuadro clínico dependiendo de cuál sea la arteria afectada, porque como ustedes saben, topográficamente el cerebro tiene dos circulaciones, la anterior y la posterior. La anterior dada por el sistema carotidio y la posterior por el sistema vertebrovascular. De todo eso, ¿ustedes se acuerdan del polígono de Willis, la formación de las arterias? De todo esto, hay tres arterias que predominantemente irrigan el cerebro, la mayor parte. No son todas, no son las únicas, pero de ellas salen la mayoría. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Entonces, dependiendo de cuál sea la arteria afectada, hay diferente clínica. Por ejemplo, el cuadro clínico del síndrome de la arteria cerebral anterior. La paresia o acuérdense, contralateral, porque todo lo motor es contralateral. Acuérdense que hace la difusión de las pirámides, la vía motora. A predominio crural. Cuando dicen crural, yo a veces no entendía. Crural significa de miembros inferiores. Si ambos están comprometidos, significa, o sea, si ambos lados están comprometidos, o sea, es una parálisis bilateral, significa que las arterias cerebrales medias anteriores están comprometidas las dos. No la derecha, no la izquierda, sino las dos. Y afectación del área prefrontal. Tienes abulia, tienes inhibición, difusión ejecutiva y mutismo cinético. Como les digo, cuando les digan persona que viene por una hemiparesia del lado derecho a predominio de miembros inferiores, a predominio crural, piensen siempre en la arteria cerebral anterior. Tienes luego la afectación de la arteria cerebral media. Y van a ver que tiene más síntomas. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media ocupa gran parte, o irriga, mejor dicho, gran parte del cerebro. Es la que más irriga. Entonces los síntomas son muy floridos. ¿Qué es lo más importante? Hemiparesia del lado contralateral. Si se afectó el hemisferio izquierdo, la hemiparesia va a ser derecha. Y viceversa, si se afectó el hemisferio derecho, la hemiparesia va a ser izquierda. Dejémoslo como hemiparesia contralateral que predomina sobre todo en la cara y en los miembros superiores. Por eso que le dicen que es braquial. También puedes tener hemihipoestesia, hemianopsia homónima, disartria, anosognosis, asomatognosia, propasognosia, efecto plano, negligencia izquierda. Una de las que más también te pueden decir es que el paciente tiene una hemianopsia homónima. La heminopsia también va a ser del lado contralateral y algo que te dicen siempre es que cuando se afecta la arteria cerebral media, el ojo mira el lado enfermo. O sea, si tienes una hemianopsia izquierda, tú sabes que por el tema de la declusación se afecta el hemisferio derecho, pero el ojito va a mirar hacia el lado afectado, o sea, va a mirar hacia el lado derecho. Lo vamos a ver en un caso clínico después. Y tienes acá, cuadro clínico de síndrome de arteria cerebral posterior. Es la última. Se afecta el lóbulo occipital, el lóbulo temporal medial y cada uno va a tener. Por ejemplo, si se afecta el lóbulo occipital, tenemos hemianopsia homónima contralateral, lo mismo que hemos visto, pero hay una ceguera cortical que es bilateral. En cambio, si se afecta el lóbulo temporal medial, tenemos déficit en la memoria anterógrada o retrógrada, alteración del comportamiento con agitación y paranomia. Y cuando tenemos un cuadro clínico de síndrome talámico, es cuando ya hay pérdida sensorial contralateral, afasia transcortical, disfunción ejecutiva, disminución del nivel de conciencia y alteración de la memoria.
¿Cuáles son las más comunes que pregunte? Lo de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Acuérdense, arteria cerebral media a predominio de la cara y de miembros superiores. Arteria cerebral anterior a predominio de miembros inferiores, crural. Luego, ¿cómo vamos a...? Ya tienes la clínica de un paciente que viene con SB. Te das cuenta, tiene la mitad de la cara caída, no le funciona el brazo, ya, ok. Tienes un SB. ¿Cómo sabes tú que este paciente es grave, no es grave y cómo lo puedo tratar? Porque hay criterios para hacerle la fibrinolisis farmacológica. Tienes entonces el NIS, que es una escala, si ustedes lo buscan, si lo googlean, es una escala que tiene varias preguntas con opciones e incluso hay aplicaciones en el celular que tú pones. Paciente, cuando le dices, levante los brazos, el paciente un brazo levanta y el otro no, tiene un puntaje. Le vas sumando los puntos y la máximo va a ser 42, el punto mínimo es 0. Y dependiendo de cuál sea el resultado, tú puedes determinar gravedad, la indicación de tener un tratamiento revascularizador, el valor pronóstico y vas a ver tú incluso la evolución, porque a veces hay pacientes que vienen con un NIS de 20. Tú le haces la terapia fibrinolítica, le pones a rehabilitación física y su NIS mejora. Ya no es tan malo su NIS, ahora ya no es 20, ahora es 40. El paciente puede mejorar mucho con el NIS, sabiendo tú qué áreas vas a mejorar. Es una herramienta también para la evolución. Entonces te dicen, se debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus. Como les digo, ¿no? Al inicio para saber cómo el paciente llegó, cuando le pones la terapia antifibrinolítica, cómo el paciente ha mejorado después del tratamiento y la evolución. Si se va a ir a casa, lo ideal es que en la casa no haga terapia física, lo ayuden con rehabilitación, de tal manera que ese paciente sea lo más funcional posible y tú veas que su NIS va a ir aumentando, ¿no? Tienes acá, ¿para qué te ayuda el NIS? Para determinar gravedad. Es leve cuando tiene menos de 4, moderado menos de 16, grave menos de 25 y muy grave mayor a 25. De 25 a 42 entonces tenemos grave, muy grave. Indican la necesidad de tratamiento de revascularización. Acá va algo, como les digo, como ya tenemos gravedad, ya puede decir a qué paciente yo le puedo dar revascularización. Un paciente que es muy leve, menos de 4 no le puedes dar. Y el paciente que está muy grave también te preguntan, ¿no? ¿Le va a servir realmente? Probablemente no. Entonces, muy grave, mayor a 25, no le das. Entre 4 y 25 sí le puedes aplicar el tratamiento revascularizador. ¿Tiene valor pronóstico? Sí, porque también se evalúan los próximos controles y veremos qué tanto ha recobrado su funcionalidad. Como les dije, ¿no? Si al inicio estaba con un NIS de 14, que es moderado, y luego con el tiempo mejora su NIS, o sea, va a ir mejor, el paciente hizo su rehabilitación y tú dices, ok, mi NIS ha mejorado, entonces significa que mi paciente es más funcional, puede hacer más cosas solo, quizás. Luego tienes acá... ujú, limitaciones. Puntúa más alto los territorios de la lateral cerebral media izquierda que los de la derecha y no valora adecuadamente la afectación del territorio vertebrovascular. Como les dije, muchos de estos test o estos ayudas al SB, isquémico sobre todo, se van más que todo a la arteria cerebral media, porque es la más común, porque tiene la que tiene más predominancia. O sea, la mayoría de los síntomas que le mencioné en la tabla anterior son un montón, porque la arteria cerebral media abarca un montón de zonas que irrigan. Entonces, cuando se ve afectada, causa la mayoría de los síntomas que lo podemos valorar con el NIS. Y lo otro es que no evalúa adecuadamente la afectación del territorio vertebrovascular, o sea, la parte de atrás, la circulación posterior. ¿Qué cosa evalúa el NIS? Nivel de conciencia, mirada conjugada, campos visuales por confrontación, paresia facial, paresia del brazo, paresia de la pierna, dismetría, ataxia, descoordinación del movimiento, sensibilidad, lenguaje, disarte, extinción, inatención, negligencia. O sea, si te pregunta, ¿cuántos criterios, claro, cuántos criterios valora el NIS o evalúa el NIS? Evalúa 11 criterios, 11 ítems. Y cada uno tiene preguntas diferentes, ¿no? Ya lo van a ver. Ahora, ya una vez que le hice la evaluación clínica, ya sé que Sion tiene infarto, le hice su NIS para ver cuál es la gravedad. ¿Qué hago? Vamos a ir al estudio por imagen. Tiene stem cerebral sin contraste y resonancia cerebral con difusión o perfusión. ¿Para qué es importante una tomografía? Y acuérdense, cuando vamos en imágenes vamos a ir de menos a más. Primero radiografía, tomografía, resonancia y estudios especializados. Para la radiografía, para infarto, no nos sirve, entonces vamos a ir de frente. Tomografía. La tomografía la pido sin contraste. ¿Para qué? Para descartar un evento hemorrágico. ¿Por qué es importante descartar un evento hemorrágico? Porque tú le vas a aplicar una terapia antifibrinolítica, o sea,
le vas a disolver el coágulo. Pero ¿qué pasa si no tiene coágulo? ¿Qué pasa si tiene sangre? Le disuelve la sangre y esa sangre se hace peor y encharca peor al paciente. Lo primero que tú tienes que hacer ante una sospecha de ictus isquémico es asegurarte de que la clínica de tu paciente no está causada por un SB hemorrágico. Cuando tú dices, ok, mi paciente no tiene hemorragia, entonces por ende, si no tiene hemorragia, tiene infarto. ¿Qué es lo que pasa? Con la tomografía tú no vas a ver los cambios a las 12 horas. O sea, si tu paciente viene dentro de Dios quiera que venga dentro de las primeras 4.5 horas, no vas a tomar una tomografía y esperar ver que haya signo de infarto. No va a haber signo de infarto. Entonces, si no hay infarto y no ves hemorragia, igual puede estar ante un ictus isquémico. ¿Para qué usamos la resonancia? Determinar el área de core del infarto cerebral y los áreas de penumbra, o sea, para determinar cuál es el inicio del infarto y qué área de penumbra puedo salvar. ¿Para qué te ayuda también la resonancia? Hay diversos estudios que dicen que la resonancia detecta señales de infarto incluso antes que la tomografía, pero como ustedes saben, en el Perú no hay en todos sitios resonador y no hay necesariamente las modalidades que tiene la resonancia, ¿no? Entonces, para evitar una tomografía cerebral sin contraste, descartas evento hemorrágico y si descartaste y aún así tienes clínica que va hacia un infarto cerebral, le vas a aplicar la terapia, vas a aplicar el manejo. ¿Qué signos puedes ver tú en una tomografía? Como les digo, después de las 12 horas. Pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca, signo de la arteria cerebral media hiperdensa es la más común, atenuación del núcleo lenticular y pobre diferenciación de sustancia, núcleo lenticular y cápsula interna y externa. Son los más comunes, pero como les digo, antes de las 12 horas de esa tomografía tú la vas a ver normal, no va a haber ni un solo cambio. Luego vamos a ir al manejo. El manejo inicial incluye la estabilización del paciente, o sea, el típico ABC, vía aérea, todo lo demás, perfusión, todo. Vamos a ver, una vez que ya aseguraste el ABC, tú vas a ir a lo siguiente, vas a tomarle la presión y vas a ver, mi paciente debe tener menos de 180, 110 de presión arterial antes de la trombólisis. Y por otro lado también tienes que evitar la hipotensión. ¿Por qué? Por la hipotensión si tu paciente no tiene la fuerza suficiente para empujar la sangre hacia los vasos sanguíneos y estás en un contexto de infarto, eso empeora. Entonces tienes que evitar que el paciente vaya a esa hipotensión y evitar que su presión esté por encima de este valor de 180 a 110. La glucemia igual, tienes que evitar la hipoglucemia, o sea, menos de 60, y tienes que evitar la hiperglicemia. En un paciente con SB, lo recomendado es que lo mantengas entre 140 y 180 miligramos de decilitro. Con la temperatura igual, menos de 38, o sea, que no tenga fiebre, pero tampoco esté con hipotermia, o sea, más de 37. Y luego tiene la recanalización, que es la fibrinolisis y la terapia endovascular, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se hace la trombólisis química? ¿Cuáles son las indicaciones? Actualmente es cuando un paciente tiene menos de 4.5 horas. Y te dice tu examen. Paciente que viene no sé, pues, viene referido de un centro de salud en Caraballo y ahí se le deriva porque se ve que el paciente llega hace 8 horas con la clínica de me parece a derecha, a predominio faciobraquial, y el paciente refiere que fue de inicio abrupto, que en la mañana él se levantó bien, pero ok, ¿cuál es lo que hay que tener en cuenta acá? El tiempo, ha pasado 8 horas, en mi caso clínico, ¿no? ¿Le puedo dar una trombolisis química? No le puedo dar una trombolisis química. El punto de corte es 4.5 horas. Si te dicen en el caso clínico, mi paciente viene con 2 horas de evolución, estoy dentro del rango. Si viene más de 4.5 horas, lo siento, no se le puede dar la trombolisis química. Otra cosa que te era el NIS que vimos que era entre 4 y 25. Ni tan leve ni tan grave. La glucometría. Hay ciertas alteraciones metabólicas como la hipoglicemia que pueden aparentar o pueden suponer un infarto, ¿no? Por eso cuando tienes un paciente, lo primero que tienes que hacer antes de ponerle la trombolis es descartar de que tenga una hipoglicemia menor a 60. Y lo contrario, ¿no? Que no tenga una hiperglicemia. Por eso el valor de glucosa recomendado es 140 a 180. Que no sea un paciente que esté, pucha, no sé, pues en acidosis metabólica, que no es un paciente que venga en cetoacidosis, que no es un paciente que venga con alguna tiración que esté provocando sus síntomas. Presión arterial igual ya lo vimos y tomografía cerebral no contrastada. ¿Para qué? Para asegurarnos de que no estamos ante un evento hemorrágico, sino que es un evento isquémico. ¿Cuál es el medicamento que se va a usar? Es el Alteplas. Es un activador tisular del plasminógeno recombinante. ¿Y cómo lo vas a hacer?
En el primer minuto, tienes que hacerlo en 60 minutos. Vas a dividirlo. En el primer minuto le vas a dar un bolo del 10% de la dosis. Y en los otros 59 minutos que te quedan, le vas a poner en infusión el otro 90% de la dosis. ¿Cuál es la dosis? 0,9 miligramos kilogramos, máximo 190 miligramos. Esa es como tú le vas a dar. En 60 minutos, primer minuto, un bolo del 10% de la dosis y los otros tiempos que te queda le vas a dar en infusión el 90% de la dosis que te queda. ¿Cuáles son las complicaciones de la reperfusión? La más importante, que la peor de todas, es la transformación hemorrágica, o sea, de que tengas un SB isquémico que pase a convertirse en un hemorrágico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un SB isquémico se convierta en hemorrágico? La edad avanzada, la hiperglicemia, la diabetes, la hipertensión no controlada, la hipodensidad extensa en tomografía y la angioedema orolingual. De estos, ¿cuáles podemos corregir nosotros la hiperglicemia? Le dije, hay que le apliques el Alteplas, verificar cuál es su glucosa en sangre. Y la hipertensión igual. Ya habíamos visto cuál es el rango de presión arterial, que no esté mayor a 185, 110. Entonces, si podemos hacer eso antes de aplicar el Alteplas, vamos a estar evitando un poquito más de que no haga una transformación hemorrágica. Ahora vamos a ir al ictus hemorrágico. El ictus hemorrágico es la otra cara, ¿no? Del SB. Tenemos el infarto isquémico y tenemos el ictus hemorrágico, a la cual la mayoría de gente le dice un derrame. Ha tenido un derrame. ¿Cuál es la principal causa? La hipertensión arterial mal controlada, paciente que no toma su medicamento, que no toma todos los días el medicamento, que toma un día sí, un día no, paciente que tiene mal control, que puede tomar el medicamento, pero quizás el medicamento no le está controlando la presión arterial y que es de larga data, o sea, no es algo que, ay, no, hoy día no tomé mi pastilla después de 20 años y hoy día me va a dar el infarto. No, es un paciente que viene años, meses sin tomar medicación, sin controlarse, tomando o actitudes que le pueden aumentar el factor de riesgo, como cuáles, como usted estar gordito, tomar alcohol encima, enojarse, tener una vida muy frustrada, cosas que hacen que la hipertensión se controle mal. ¿Cuál es la segunda causa? La angiopatía amiloide cerebral. En los pacientes que son ancianos hay que considerar mucho, si no ha sido causa hipertensa, si un paciente que no es hipertenso, considere entonces angiopatía amiloide cerebral. Son causas principales de ictus hemorrágico. ¿Hay causas secundarias? Sí, obviamente hay causas secundarias. ¿Como cuáles? Como las traumáticas, por infartos, perdón, tumores. Hay causas secundarias, pero las causas primarias, hipertensión, angiopatía amiloide. Ahora, tú también puedes clasificar el ictus hemorrágico en dos, intraaxial o extraaxial. Yo me ayudo acordándome que la intraaxial es la que es intraparenquimatosa, o sea, está dentro del cerebro. Acá, por ejemplo, acá hay un dibujito. Ven que o sea, cuando ustedes se refieren al plano axial, se refieren a esto, ¿no es cierto? El medio, la mitad. Si está intraaxial, o sea, está cerca de la mitad, ¿ves? Está adentro del parénquima cerebral, intraparenquimatoso. Si es extraaxial, o sea, está por afuera, tenemos una hemorragia acá, por ejemplo, este sería la meninges, hay una hemorragia acá. Es extraaxial, no está aplicando o no está tocando el parénquima directamente, pero por un efecto de masa va a afectarse el cerebro, pero no está intraparenquimal, está extraparenquimal. Tienes acá, no, intraaxial, intracerebral o parenquimatosa, y tienes el extraaxial, puede ser subaracnoidea, epidural o subdural. La localización, si es una intracerebral, es en el parénquima encefálico, si es una hemorragia subaracnoidea, en el espacio subaracnoideo, que hablamos la otra vez que hablamos de meningitis, ¿se acuerdan que hablamos sobre las capas meningias? La pía madre, la dura madre, la aracnoide, ¿se acuerdan que hablamos? Espacio subaracnoideo. Si es hematoma epidural, entre el cráneo y la dura madre, y si es un hematoma subdural, entre la dura madre y la aracnoides. La fisiopatología la tienen acá al costado, no voy a andar en eso. Y vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Fumar, beber, hepatopatías crónicas. ¿Por qué? Porque las hepatías crónicas te bajan las plaquetas. Si tu hígado no produce plaquetas, significa que tienes una plaquetopenia. ¿Y qué cosa te causa eso? Te causa que tú seas propenso a sangrados. Sangrado en las encías, sangrado en la mucosa, sangrado en el cerebro. Hepatopatías crónicas, acuérdense. Niveles bajos de LDL, triglicéridos, acuérdense, acá es niveles bajos. O sea, mucha gente diría que es al revés, que la hipertrigliceridemia te causa, perdón, hipercolesterolemia te causaría un ictus hemorrágico. De hecho, no. Los niveles bajos de colesterol y triglicéridos te pueden causar, es un factor de riesgo para SB hemorrágico. Y esto me lo preguntaron en el examen, ¿por qué? Porque, como les digo, la mayoría de gente pensaría que es al revés. Si soy
más hipercolesterolénico, hipertriglicérido, tendría más riesgo, pero en el examen me preguntaron esto y la respuesta era, te ponían, ¿no? ¿Cuál no es factor de riesgo para ictus isquémica? Te ponían LDL alto, ese no es. Terapia antiagregante y anticoagulante, pacientes que toman warfarina, pacientes que toman aspirina, tienen predisposición a. La localización de las hemorragias, sobre todo se van a dar en ganglio basal, lo he puesto en amarillo porque también es pregunta de examen. ¿Cuál es la localización más frecuente de los ciclos hemorrágicos? Ganglio basales. Y la mitad de ellos, ganglio basales. Después ya sigue el ovar, el tálamo, un puente y tronco encefálico, el cerebro, lo que tú quieras, pero generalmente se dan en eh, ganglio basales. ¿Cuál es la clínica? Es aguda y progresiva. Generalmente a veces te hacen la diferencia porque los ictus isquémicos son un poquito más, se instauran un poquito más lento, en cambio los hemorrágicos son bruscos, son muy agudos. ¿Cuál puede ser la clínica? Cefalea, ya lo habíamos hablado. Rigidez nucal, cuando hablamos de hemorragias subaracnoideas, ¿se acuerdan que dijimos? Cuando hablamos de meningitis y dijimos sobre los signos meningios. Si tengo signos meningios, pero no hay fiebre, pensemos en hemorragia subaracnoidea. Era uno de los principales diagnósticos de diferenciación. Igual acá. Rigidez de nuca, Kernin positivo, no hay fiebre, no hay antecedente epidemiológico de nada, hemorragia subaracnoidea. Deterioro del estado de alerta, vómitos, coma, déficit controlatal sensoriomotol, etc. Y ahora, ¿cuál es el manejo? El manejo de la presión tiene que hacerse gradualmente, acuérdense. ¿Por qué? Porque ya les había dicho, no puedes tener el paciente con la presión volando, pero tampoco hipotenso. ¿Por qué? Porque vas a empeorar el daño que va a haber en la zona. Entonces, tienes una reducción a 150 a 90 milímetros de mercurio gradual. La PIC, ¿cómo controla la hipertensión intracraniana? Como hay un fenómeno de herniación, de que empieza a... Cuando eres que es intraparenquimal, evidentemente vas a tener un aumento de la PIC. Cuando es un fenómeno de herniación porque el hematoma subdural, subaracnoideo, lo que sea, empieza a aplastar el cerebro, va a causar no solamente herniación, o sea, desviación de la línea media, sino que también va a causar que el cerebro se empiece a hinchar. Y cuando se hincha, ¿qué pasa? Se aumenta la presión del cerebro. Entonces, ¿qué cosa puede usar? Puede usar agentes osmóticos, como cuáles, como el manitol. Se recomienda hiperventilación, se le recomienda un catéter intraparenquimal o intraventricular, que eso ya es cuando quieren manejar mucho la PIC. Cuando no te funciona el manitol, le puedes poner un catéter. Tienes hemostasia. ¿Cómo controlo de que mi paciente no siga sangrando? Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene le dice, ¿no? Si tiene cirrosis, una hepatopatía crónica, ¿cómo hago para que mi paciente no siga teniendo ese sangrado que le predispone su enfermedad de base? Le puedes poner a un paciente una bolsa de plaquetas. Hay otras cosas, si el paciente toma anticoagulantes, por ejemplo, le puedes poner vitamina K. Le puedes poner factor 7 recombinante, plasma fresco congelado, como le dije, un trasplante de plaquetas. Antiepilépticos. Tú puedes monitorizar con el electroencefalograma, pero no le puedes dar un fármaco epiléptico, antiepiléptico como profilaxis. No es que tú digas, ah, mi paciente tiene una hemorragia, seguramente va a convulsionar. Pa, le meto fenitoína. No, no es así. No está indicado que tú uses un fármaco profiláctico para la epilepsia, en este caso de ictus hemorrágico. No está indicado, no puedes hacer eso. Y luego la cirugía está destinada sobre todo de emergencia cuando tienes una hipertensión intracraniana cerebelosa. El resto de indicaciones son ya para cada uno, es un tema de especialidad, pero de emergencia solamente cuando tienes hipertensión cerebelosa. Y ya, mira, tengo casos clínicos para más o menos ver cómo se hace. Por ejemplo, hay algunos que tienen sobre todo que ver con SB, me parece que solamente hay uno que es de cefaleas. Por ejemplo, tienes acá, paciente 72 años con antecedentes de hipertensión, importante, presenta disminución de la fuerza muscular del hemicuerpo izquierdo, a predominio de miembro inferior proximal con relajación de esfínteres. El diagnóstico más probable es, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando se afecta a predominio crural de miembro inferior, ¿en quién pensamos? En la arteria cerebral anterior. Y si es del lado izquierdo, significa que contralateralmente está funcionando, entonces significa que es del lado derecho. Y acá tienes isquemia, territorio de la arteria cerebral anterior derecha. Es anterior por la clínica que predomina el lado crural, y es derecha porque te dice que el lado afectado es el izquierdo. Como es contralateral, el lado afectado es el derecho, pero a nivel de cuerpo, el lado izquierdo es el que me encuentra en mi parecer. Hay que ver otro. Varón de 33 años,
que tiene cefalea intensa de esfuerzo físico, casi inmediatamente pierde el sensorio cayendo al suelo. O sea, tiene una clínica de cefalea que empeora muy rápido. Presión arterial bien, grado 8, sin compromiso, importante, sin compromiso motor, o sea, no focaliza. Y te dice lo clásico, rigidez de nuca y signo de Carney. ¿Ante qué estamos? Vamos a ver, hematoma sutural agudo, no. Hemorragia subaracnoidea, y vamos a descartar todo lo que es embólico, ese isquémico, todo eso, porque te dice, no hay compromiso motor. Descarto. Neurocisticercosis, ya vimos que la semana pasada que no se da, si no es el caso de la clínica que se dé de manera tan aguda como dicen acá, que casi inmediatamente después pierde el sensorio cayendo al suelo. Hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea te causa signos de irritación meningia, lo vimos la otra vez, sin fiebre. ¿Y qué te dicen acá? Rigidez de nuca positivo, signo de Kernin positivo, signo de irritación meningia. Hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la causa más frecuente de embolia cerebral? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, los émbolos, el cardioembolismo viene del corazón? El corazón bota un émbolo y ese émbolo se dirige al cerebro, obstruye el flujo sanguíneo y te causa un infarto. ¿Por qué mi cuerpo tendría un émbolo? ¿Qué es lo que lo causa? La causa más frecuente es la fibrilación auricular, que ustedes saben que es un ataque arritmia, QRS estrecho, etc, etc. Al tener focos ectópicos, la fibrilación auricular hace que el corazón no lata al ritmo. ¿Y qué va a causar? Va a causar que haya pequeños trombos, y esos trombos, ¡pum! Al momento de que ya tienes la fibrilación, ¡pum! Escupes y se va al cerebro y te causa el infarto. Causa más frecuente de cardioembolismo, fibrilación auricular. Acá hay una pregunta de cefalea. Beta bloqueante usado en tratamiento preventivo de migraña. Acuérdense, preventivo de migraña. Para la prevención de la migraña teníamos beta bloqueantes. Para prevenir. Para tratar, abortivamente teníamos los AINES y otros no antieméticos, lo que tú quieras. Por su alta liposolubilidad. Los que son más liposolubles son el propanolol, el atenolol, la betalol. Pero el que me dan acá es el abetalol. Ese sería el de elección, pero si les ponen propanolol, marque mejor propanolol. Acá hay otro. La hemorragia intraparenquimatosa se define como la extravasación aguda de sangre dentro del parenquima cerebral secundaria a una ruptura vascular espontánea no traumática que se puede limitar solo al parénquima o extenderse al sistema ventricular y el espacio aracnoideo. Señale lo incorrecto. Vamos a ver lo incorrecto. Vamos a empezar de abajo ya. Las causas secundarias, excluidas las postraumáticas, constituyen una minoría. Como les dije, para hemorragias o ictus hemorrágicos hay la clasificación típica. Causas primarias, causas secundarias. Dentro de las causas primarias estaba hipertensión, amiloidosis. Dentro de las causas secundarias tenías eh, traumatismo, tumores, etcétera, de cosas. Las causas secundarias, a excepción de los que son traumáticos, porque evidentemente un trauma cerebral evidentemente va a sangrar, a excepción del trauma, el resto son minoría. Eso es verdad, eso está bien. La etiología hipertensiva es más frecuente en hemorragias putaminales y lobares. Esto también es verdad. La angiopatía amiloide, que les dije, acuérdense, como causa primaria, es una causa considerada en los pacientes ancianos, es verdad. A más edad tengan en los adultos mayores, se considera, si no es hipertensión, angiopatía amiloide, también les dije. La localización más frecuente es en ganglios basales. También les dije, el 50% de las hemorragias cerebrales se dan en ganglios basales. El resto, historia. La mayoría es en ganglios basales. Más de la cuarta parte se localizan en el tronco y cerebelo. Esta es la falsa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que la mayoría se encuentran en ganglios basales. Entonces, si la mayoría se encuentran en ganglios basales, el otro 25% no es en tronco y cerebelo. Será un 10% quizás, pero no tanto. Esa es la mala. Y tenemos dos malas, la última, ¿ya? Varón de 50 años de edad, diabético, hipertenso. Yo siempre lo subrayo porque me parece a mí antecedentes importantes. Diabético hipertenso que inicia con hemiplegia y hemianestesia del lado derecho, hemianopsia derecha, uy, hemianopsia derecha y
La desviación de la mirada hacia la izquierda. ¿Cuál es la arteria afectada? Hemiplegia, hemenestesia del lado derecho, hemianopsia derecha. Acuérdense, cuando vimos la tablita decía hemiplegia, hemianestesia, hemianopsias, arteria cerebral. ¿Qué arteria cerebral? Vamos a ver. Arteria cerebral media. ¿Derecha o izquierda? Hemiplegia derecha. Si sabemos que es contralateral, entonces la afectada es la izquierda. Vamos a corroborarla. Hemianopsia derecha también es contralateral. El origen es el izquierdo. Desviación de la mirada a la izquierda. Acuérdense que yo les dije, cuando tenemos desviación de la mirada, siempre acuérdense, la desviación de la mirada es hacia el lado enfermo, o sea, tu ojo mira el lado malo. Entonces, si te dice desviación de la mirada hacia la izquierda, significa que el lado afectado es el izquierdo. ¿Por qué? Porque la mianopsia va a ser derecha y la mianestesia que tú vas a ver es derecha. Entonces acá tenemos, la verdad, arteria cerebral media izquierda. Esa es la respuesta correcta. Esto está acá. Y luego tenemos acá, la última. Para establecer el pronóstico de hemorragia intracerebral es recomendable tener en cuenta los siguientes criterios. Para hablar de pronóstico tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de manejo, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije? Para el manejo, ¿qué es importante? Glucosa, presión, cuando tenemos hemorragia, ¿qué es importante? ¿Dónde está la hemorragia? ¿Cuánto de hemorragia ha hecho? Entonces tenemos acá, ¿cómo establezco el pronóstico? De abajo hacia arriba. Desplazamiento de estructura de la línea media, sí. ¿De acuerdo que yo les dije? Cuando hay una hemorragia que es intracerebral y empieza a herniar, o sea, empieza de la línea media, se va yendo para el costado porque está aplastando, porque la sangre al final de cuentas ocupa un espacio, eso significa que hay una herniación. Hay un desplazamiento de estructuras de la línea media. Mientras más fea sea esa herniación, es peor. Evolución del glauco. Claro que sí, porque el paciente que llega con un glauco de 8 y luego pasan unas horas, 6, glauco 6, significa que cosa que está empeorando. Eso también está bien. Tamaño, volumen del sangrado. Evidentemente es microsangrados que no son tan, no repercuten tanto. Ahí es diferente que se haya reventado un aneurisma, haya pasado otra cosa y que el sangrado sea muy grande. Tamaño y volumen del sangrado también está bien. Cifras de presión arterial, igual como les dije, para mantener la presión arterial tenemos que no irnos ni a la hipertensión ni hacia la hipotensión y por eso hay un rango. Cifra de presión arterial entonces está bien, es algo que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos queda? Persistencia del coma. Para hablar de pronóstico no utilizamos eso. Hablamos de presión, cifra de presión arterial con la que llegó, tamaño, volumen sangrado, evolución de la escala de Glasgow y desplazamiento de estructura de la línea media, o sea, el fenómeno de herniación. Todo eso hay que tener en cuenta para pronóstico de una hemorragia. Y ya, esas son todas las preguntas. Perdón que les haya metido tres temas en una sola clase, sino que como me pasaron el cronograma, vi que les tocaba esos temas. Y la idea es que yo trate de avanzar como a la par para que ustedes cuando llegue la mitad del semestre hayan tenido todos los temas y les vaya bien. No estoy segura, en mi caso, mi examen parcial es la siguiente semana de un curso, entonces no sé en ustedes si saben cuándo es su examen parcial, no sé si va a ser en mes y medio, en un mes como en mi caso, cosa que podemos ver quizás un día para hacer un repaso o para aclarar algunas dudas, o si quieren podemos banquear con preguntas que tengan de exámenes pasados de la universidad. Me avisan más que todo, sobre todo para ver con tiempo, por favor, cuándo es el examen parcial, o si van a tener parcial y final, o no van a tener parcial, simplemente van a tener un examen. No sé si saben sobre eso. Es el 1 de abril, el examen de neuro. Ah, el primero, a ver, todavía queda tiempo, queda unas 2 semanas. Entonces, ¿les El parece si primero, hacemos un banqueo de preguntas? Si tienen preguntas de semestres pasados, de exámenes, me lo pueden pasar y vemos, pues nos hacemos un banqueo, cosa que en el parcial ustedes se van tranquilos. ¿Sí les parece? Ya está, chicos. Como les digo, disculpen por meterles tantos temas juntos, pero he tratado de resumirlo lo más que puedo, tratando de hacerles esquemas y eso para que puedan entenderlo, porque a mí me parece muy fuerte, la verdad, que les metan tantos temas juntos, pero me imagino que es por el tiempo, ¿no? Les voy a pasar ahorita el post a ver si acá. ¿Tienen alguna pregunta? Me van diciendo mientras que les paso el post por favor.
Se lo voy a pasar por el grupo ya, para que no tengan el problema la otra vez que no lo veían. El post va a estar abierto hasta las 6:25, cosa que lo pueden llenar. Igual el precio ya tengo. Y eso es todo, chicos. Las preguntas son las mismas. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer ahorita en un ratito, por favor. Ahí me confirman si les deja llenar el post, por favor. Si les deja llenar, chicos, me confirman, por favor. Sí, sí deja. Sí, deja.